Bueno, yo te voy a enseñar lo que es la Trinidad. La palabra Trinidad se dice en todos los libros que la creó, la inventó Tertuliano. ¿Tertuliano era trinitario? No. Él la tomó del teatro, que la palabra, en el teatro, la palabra máscara o modos, es la misma que manifestación, significa persona. Entonces él dijo, no, personalidades, porque dice que un actor tiene que hacer personajes. De ahí viene la palabra persona, personajes, ¿ya? Entonces Tertuliano dice que los actores hacían personajes y Dios tenía tres personajes. Y en la creación, en el Génesis, están los tres personajes, ¿ya? En los evangelios están los tres personajes de Dios y hoy día hay tres personajes. Pero había un hombre que se llamaba Preseas y dice, no, pues Dios nos sale a escena como tres personajes juntos. ¿Me entiendes? Dice, Dios es padre de la creación, el primer personaje es padre, o modo, el segundo personaje es hijo, cuando se desaparece el primer personaje, aparece el segundo personaje. Y esto se llama Trinidad lineal. Algunos le llaman Trinidad lineal porque siempre en la línea de tiempo nunca están los tres juntos. Por eso se llama Trinidad lineal. ¿Ya? En 1972 un norteamericano le llamó a esto unicidad de Dios. ¿Ya? Le cambió el nombre, también algunos le han dicho sabelianismo. Otro también le llaman en otros países, en Europa le llaman sabelianismo. En Estados Unidos se le llama Trinidad. Otros le llaman unicidad. Otros le llaman pretapaisianismo, algo así. ¿Ya? Entonces esto cada religión le enseña, le cambia el nombre como quieran, pero Tertuliano creó la palabra Trinidad y Presea y Tertuliano dijo que los tres personajes de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban en el principio, después venían los otros tres personajes en el Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hoy día está operando los tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él vio que los evangelios, el Hijo hablaba con el Padre, entonces decía, no puede ser uno. ¿Por qué? Porque el hijo habla con alguien, pues, y ese alguien no es el propio hijo, el hijo no va a estar hablando con el hijo, pues, ¿cierto? Entonces el hijo, cada manifestación es diferente de hijo, entonces el hijo hablaba con el padre, entonces habrían dos. Y también estaba el espíritu, cuando en el bautismo de Dios dice Tertuliano que estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando entre ellos, por tanto eran tres personajes que en latín se escribe person o en inglés se escribe person y en español es personas. Entonces la gente le llama persona, que la Trinidad enseña que son tres personas, pero son tres personajes del mismo Dios, según Tertuliano. ¿Ya? Fíjate que aquí estos tres están en el mismo nivel de poder. En la Trinidad en la teoría de Tertuliano, los tres tienen el mismo nivel de poder. Pero ojo con esto, no es tan así. Tertuliano enseña más allá de esto, enseña, yo te voy a explicar, ¿ya? Pero también había una discusión, Tertuliano tenía una discusión con Presea y con el modalismo porque Preseas tomó la misma inspiración. Algunos dicen que Preseas creó la doctrina de las máscaras, de los personajes, y Preseas dijo, no, Dios es padre de la creación, un solo personaje, o modo, el primer modo, es padre de la creación, y después Dios bota esa máscara y se manifiesta como hijo de la salvación. Y en el modo hijo, o cuando tiene la máscara de hijo, Dios deja de ser padre. En el primer modo, ¿ya? Y entonces, siempre Dios ha sido uno con un personaje, ¿ya? Y hoy día es Espíritu Santo de la redención, que es lo mismo que enseñaba Sabelio, pues. Entonces dijo, Dios es uno con un personaje. Pero Tertuliano dijo que Dios es uno con tres personajes. Ahora, en la discusión, alguien se preguntó, ¿pero quién de los tres es Dios, pues? ¿Por qué Dios eh, se manifestaría con tres personajes lineales en el tiempo, o separados en el tiempo, o unidos en el tiempo? Y lo que dijo Praxias, a lo que enseñaba Praxias, es que de estos tres, de esta trinidad de tres personas,
Padre de la creación, Hijo de la salvación y Espíritu Santo de la redención, cuando queríamos referirlo al Padre, solo teníamos que ir a... Cuando queríamos referirlo a Dios, teníamos que irnos al Padre. Entonces, Praxias dijo, solamente Dios es el Padre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema aquí? Que la Trinidad, digamos de alguna forma, recordemos que Tertuliano creó la palabra Trinidad, pero un grupo de personas usó la palabra Trinidad también, que es Atanasio, dijo, es que aquí hay un error, dijo Atanasio, en toda esta doctrina. Años más tarde dijo, hay un error. ¿Cuál era? Dijo, es que ustedes lo que están enseñando está perfecto, dijo. Pero, ¿por qué dicen que el Padre es mayor que el Hijo? Y Atanasio, en su doctrina que llamó Trinidad, ocupando la palabra de Tertuliano, Trinidad, dijo que los tres eran coiguales. O sea, que el Padre y el Hijo Espíritu Santo eran iguales en poder, iguales que los tres eran eternos, pero los tres eran uno. Lo mismo, podríamos decir que lo mismo que de Tertuliano, que los tres eran uno, ¿ya? Y que los tres eran iguales en poder, y aunque no eran tres, sino uno, eran tres personas, pero un Dios. Y estas tres personas o modos tenían el mismo poder, ¿ya? Ninguno era mayor que el otro, y eso se conoció como unicidad, ¿ya? La palabra unicidad significa unión, que es la unión que aquí se perdía. Ahora, ¿qué dijo que se perdía la unión? Pues con la doctrina de Praxis se pierde la unión porque este viene siendo mayor en poder que el Hijo, pues, y que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasa a ser un mero, ¿cómo se llama? Coordinador o administrador del poder del Padre, y el Hijo pasa a ser Dios manifestado en carne, pues. Pasa a ser solamente una manifestación de Dios. Pero cuando se le preguntaba a Preseas cuál era Dios, dijo, no, el Padre. Esto solamente es Dios manifestado en carne, es una manifestación temporal, porque como Dios es un actor que entra en escena, este actor tiene un personaje que es temporal, es este, y este también es temporal, ¿ya? El Hijo y el modo Espíritu Santo es temporal, pero el papel, el rol que nunca pasa, va a ser el Padre, ¿ya? Y eso a la Trinidad de, ¿cómo se llama? Atanasio no enseñó eso, ¿ya? ¿Y qué es lo que dijo también Tertuliano sobre su misma teoría de los... Dijo, también yo creo eso, que como los tres modos, los tres personajes están, no son ya, son Padre, Hijo, Espíritu Santo de la creación, después Padre, Hijo, Espíritu Santo unidos en la salvación y Padre, Hijo, Espíritu Santo unidos en la redención, aquí el modo Padre es mayor que los dos, que siempre el modo Padre es mayor que el modo Hijo o modo Espíritu Santo. También, o sea, que los dos enseñaron lo mismo, pero diferente. ¿Me entiendes? Que aquí la Trinidad es lineal en el tiempo. Cuando en la antigüedad el Hijo no existía, el modo Hijo no existe. Existe el modo Padre. Cuando está el modo Hijo, no existe el modo Padre, ¿cierto? Cuando está el modo Padre, no existe el modo Hijo ni el modo Espíritu Santo, y cuando está el modo Hijo, no existe el modo Padre ni el modo Espíritu Santo, y cuando está el Espíritu ya no existe el modo Hijo, pues, ¿ya? Entonces, eh, entonces también la doctrina de Tertuliano, ¿ya? Él enseña que cuando están los tres modos unidos en la antigüedad, el Padre es mayor que los otros dos. Después, en los evangelios, el Padre es mayor que los otros dos, y hoy en día el Padre es mayor que los otros dos. Entonces, ¿qué pasó? Que en el siglo, podríamos decir, en el 280, en el concilio de Efeso, creo que es, y el concilio de Caledonia, ya los seguidores de la otra Trinidad, de la Trinidad de Atanasio, dicen nosotros vamos a seguir ¿qué? La Trinidad de Tertuliano. Eso es lo que se enseña a la Iglesia Católica y al Papa, ¿ya? La Trinidad de Tertuliano.
aplicándole, pero aplicándole, ¿qué doctrina? La de Atanasio. Entonces le quitan que el Padre es mayor, entonces dicen, no, en el Antiguo Testamento los tres son coiguales, inventan que la igualdad, que se llama unicidad, se llama igualdad de poder, ¿ya? Hay una igualdad de poder, dice, los tres son iguales en poder, iguales en potencia, iguales en altura, iguales en eternidad. Y en los evangelios los tres son iguales en potencia, iguales en poder, iguales en altura, iguales en todo. Y hoy día los tres son siempre coiguales o iguales. ¿Ya? Y estos tres son uno, cuando no son estos tres manifestaciones de Dios, son solamente manifestaciones del único Dios eterno. Y esto es la doctrina que toma la Iglesia Católica hasta hoy en día, que se llama Trinidad de Atanasio o Trinidad Occidental Romana, ¿ya? Pero aquí teníamos la unicidad y David Bernard a esta doctrina, ya muchos le han cambiado el nombre, pues en el siglo III después le llamaron pretapaisismo, después le llamaron modalismo de Sabelio, atribuyeron a Sabelio esta idea, pero ya existía, sabelianismo también, y le llaman monarquianismo, modalismo, modalasquianismo, pero lo de abajo también es modalismo. Ahora, la universidad enseña la Trinidad se le llama modalismo a los dos. Modalismo lineal a la primera y modalismo fijo a la segunda, o modalismo estático. Tienen nombres diferentes en las universidades de teología. Aquí falta una Trinidad, y tú me dices, ¿cuál Trinidad? La de Arrio, pues. La Trinidad de Arrio es la misma de aquí arriba. ¿Ya? Arrio después aparece en el siglo III, siglo IV, crea el concilio de Nicea 325 y convence a Constantino que la Trinidad que, que la Trinidad de Tertuliano, esta Trinidad de Tertuliano, donde el Padre es mayor de los tres, ¿ya? O esta, vendríamos siendo esta idea, ya no igual, 100% igual, dice que el Padre es más osado. Arrio, en la Trinidad de Arrio dice que el Padre, en el modo Padre, creó al Hijo, ¿ya? Entonces, pero dice que en el principio están los tres, pero el Padre crea al Hijo, por tanto, esto desestima el nivel de poder de los tres y elimina la unicidad, que es una doctrina, que es una palabra que usaba Atanasio. Ahora, tú tienes que comprender que en este plagio de doctrina de David Bernard, en el año 72, él plagia la palabra unicidad y plagia la doctrina de Arrio. ¿Y cuál? No plagia esta, él plagia la de arriba, la doctrina de Preseas, el modalismo de Preseas, aunque la de abajo también, ya te repetí, que también se llama modalismo estático y el de arriba lineal. Ahora, ¿por qué? O secuencial, porque aquí hay una secuencia, también en Estados Unidos le llaman secuencial. En la primera secuencia es el Padre, en la segunda secuencia Dios es el Hijo y en la tercera secuencia Dios es el Espíritu Santo. Tú tienes que aprender todas estas cosas que se enseñan en Estados Unidos, ¿ya? Todo esto se enseña en la Facultad de Teología de Estados Unidos. Ahora, entonces Arrio, ¿qué es lo que dice? No, es que el Padre creó al Hijo. Y cuando dice que el Padre creó al Hijo, entonces inmediatamente Atanasio y todos los trinitarios se le van encima. Porque ¿de qué está diciendo? Que ya no hay nivel, el Padre es mayor en nivel de poder que el Hijo. Y cuando dice, ningún hijo tiene la misma edad del Padre, siempre el Padre es mayor en edad. Entonces le dicen, entonces el Hijo no es eterno, no es eterno. ¿Por qué? Porque el Padre es eterno desde siempre y el Hijo sale del Padre de alguna forma o crea al Hijo en un momento en el tiempo. Y como el Padre crea al Hijo en un momento del tiempo, obviamente eso conduce a la idea que el Hijo no es eterno y hubo un tiempo, un momento en que el Hijo no existía. Y ahí muere la eternidad del Hijo. ¿Me entiendes? Entonces la unicidad le llamó a todo esto unicidad, pues. Pero también ocupó esta idea, el modalismo, para enseñar los modos, y ocupó y declara que el Hijo no es eterno, es porque Arrio creó eso, ¿ya? Y declara la unicidad en su libro David, en la página por ahí 105 creo que dice, que hubo un tiempo en que el Hijo no es. La frase más importante en teología, en la historia de teología, es esa: hubo un tiempo en que el Hijo no es. La declaró Arrio en el concilio de Nicea,
20 obispos contra 300, ganó la Trinidad de Atanasio, pero Atanasio lo declaró hereje, lo mandó a matar a Arrio, pero Constantino creyó en Arrio y mandó a matar a Atanasio, ¿ya? Y entonces existen dos Trinidades, ahí comenzaron las dos Trinidades, y como se divide el Imperio Romano en dos imperios, el Imperio Romano Occidental, cuya capital es Roma, y el Imperio Romano Occidental, cuya capital es Estambul, o sea, no, Constantinopla, cuyo rey y líder máximo, casi un obispo, es Constantino, crea esta doctrina como religión oficial de Asia, ¿ya? Y la Trinidad de Arrio, o la doctrina de Arrio, que el Padre creó al Hijo. Y en cambio, en Europa y en el mundo se cree la otra Trinidad, que el Padre y el Hijo son lo mismo en poder. Y en el año 72, David Bernard, un delincuente norteamericano llamado David Bernard, un desquiciado, un enfermo, dice que recibió una revelación de Dios que se llama unicidad de Dios y empieza a predicar que el Padre creó al Hijo y que ahí existen tres modos o tres manifestaciones y que esto se llama modalismo y que Dios se lo reveló a él y que él lo inventó y que él creó todo esto, pero esto ya está en todos los libros de teología. Por eso la Biblia, Dios advierte en Apocalipsis, dice eh, que en el fin todo se va a descubrir, pues. Como dice que no me acuerdo, pero ¿por qué? Porque el internet hoy día descubrió que David Bernard no inventó, o sea, no inventó esto, él lo plagió, él copió, imagínate, el sinvergüenza, y le llamó esto unicidad, pero él plagió esto, pues. Él siempre plagió esta doctrina que está en todos los libros de teología y en los libros máximos de teología, ¿ya? Ah, no, en Apocalipsis dice cierra el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin, pues los libros estaban cerrados, ¿cierto? Cierra los libros, pero hoy día llegó el internet, pues. Ahora tú pones la doctrina de Arrio y te va a salir la unicidad. Y tú pones unicidad y empiezas a buscar la doctrina y te va a salir la doctrina de Arrio, pues. O modalismo. Ya muchos saben que la unicidad es modalismo. Entonces, por eso Dios le sabía que en el tiempo de fin los sellos tenían que ser abiertos eh, y seguía saber esta verdad, pues. Que la unicidad siempre fue un plagio. O sea, estos delincuentes es como cuando los españoles llegaron con espejo a Perú, ya los incas y le cambiaban oro por espejo porque ellos le decían que el espejo tenía una cosa divina, ya, pero era un plagio lo que está haciendo David Bernard y lo que está haciendo, y muchos cayeron, por eso la unicidad, yo cuando entré a la unicidad y los descubrí, yo dije, ustedes ya son satánicos, ¿cómo le están enseñando a la gente que ustedes descubrieron una nueva doctrina si esto es la misma doctrina que siempre existió en todas las universidades? Toda universidad, cuando tú entras a estudiar, te enseñan esto. En los primeros 3 meses te enseñan inmediatamente esto, ¿ya? El modalismo, ¿ya? ¿Y por qué se llama modelismo? Porque las universidades no pueden ser tan detalladas, un año estar enseñando la idea de Tertuliano, bueno, que te la enseñan, sí, la idea de Tertuliano, de Arrio y de Precias y de Atanasio. Ellos mejor le llaman modalismo, el modo, porque se llama modalismo estático y modalismo secuencial. Aquí están estáticos los tres siempre y aquí hay una secuencia. Entonces te dicen, ya, usted va a estudiar, tú le dices, yo quiero estudiar Trinidad y Unicidad. No, le dicen, usted va a estudiar un diplomado de 3 meses o a 6 meses. Usted puede hacer un diplomado solamente de lo de arriba, modalismo secuencial, o lo de abajo 3 meses más y ya queda experto en divinidad. Esto se llama, este es un curso de lo que le estoy haciendo a usted, es un curso de divinidad. Algunos hacen un curso, un diplomado de 3 meses en Estados Unidos, todos hacen en Estados Unidos, todos, casi nadie puede ser ministro sin tener un curso de esto, ¿ya? Aunque yo lo estudié más profundamente. Claro, tú puedes estudiar teología en 4 o 5 años, esto ya tú lo sabes, ya, ¿me entiendes? Ahora, los testigos de Jehová, ¿qué enseñan? ¿Lo de abajo? No, enseñan lo de arriba. El modo de Praxias. Ahora, los adventistas enseñan lo de abajo o lo de arriba. Lo de arriba. El modo de Praxias. ¿Cómo se llama el modo de Praxias? Ya lo dije. Arrianismo también. En el siglo IV se llamó arrianismo. Que el Padre creó al Hijo. Eso enseñan los adventistas. Y en más, una persona ignorante adventista me dijo, pensaba que yo no sabía. Y me dijo, dame un texto que diga que los adventistas siguen. Y no, y mírate, los adventistas son trinitarios.
Pero David Bernard le llamó a esto unicidad y David Bernard le dijo que los trinitarios, que ellos no eran trinitarios, pero los adventistas son trinitarios, pues. David Bernard siempre mintió. Los unicistas son trinitarios, pues. Estamos hablando de la Trinidad de Arrio. Todos los pastores que van a la universidad a estudiar, o no a la universidad, los pastores trinitarios van a los seminarios y le enseñan algunos le llaman Trinidad griega. Yo he visto que en la universidad griega enseñan la Trinidad de Arrio, que el Padre creó al Hijo, porque la Trinidad normal enseña que el Padre no es mayor en edad, es eterno como el Hijo, pues entonces el Hijo es increado, creador, y el Padre es increado, creador. Si decimos que el Padre creó al Hijo, entonces decimos que el Hijo es creado, creador, y el Padre sí es increado, creador, pero el Hijo es creado, creador. ¿Me entiendes la diferencia? Entonces, ¿qué dijo Arrio? Que el Hijo es creado y creador. ¿Y qué dice la unicidad? Que el Hijo es creado por el Padre y creador. ¿Y qué dicen los testigos de Jehová? Que el Hijo es creado por el Padre y creador. ¿Y qué dicen los adventistas? En el NG de White, la gente dice, no, es que tengo que guardar el día sábado. Pero Jehová dijo que la salvación, primero, que no sé si está hablando de los 144.000, son las personas que creen en Arrio. Ja, 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 ja. Que los 144.000 son las personas, las primicias de Dios, que son las personas que creen directamente en la doctrina del semi-arrianismo, porque el arrianismo te enseña, Arrio dijo que el Hijo fue creado un momento antes del tiempo, que no fue desde la eternidad del tiempo, sino un momento antes del tiempo, y hubo un tiempo que el Hijo no es. Pero el NG de White dice que no. ¿Por qué se llama semi-arrianismo? Porque el NG de White dice que el Hijo es creado un momento después del Génesis. O sea, cuando dijo Dios sea la luz, ahí el Hijo fue creado. ¿Ya? Entonces se llaman semi-arrianistas. Los unicistas también son trinitarios semi-arrianistas. Porque David Bernard en su libro dice que el Hijo fue creado de María, ¿ya? En Belén. Entonces la unicidad son semi-arrianistas. Trinitarios semi-arrianistas. Gracias.